Bueno, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de meningitis aguda por la parte 1, que es el diagnóstico. La meningitis aguda, prácticamente desde los primeros semestres a nosotros nos enseñan la triada de la meningitis, la piel y la alteración del estado de conciencia. Y también nos enseñan que es una enfermedad que es relevante conocer debido a que se asocia a alta mortalidad. Entonces, en cuanto a la epidemiología de la meningitis, hemos visto que a raíz de la vacunación ha disminuido en gran medida tanto la incidencia como la mortalidad de meningitis por neumococo, meningococo y hemófilos influenza en Estados Unidos, en sus datos. Y también se ha documentado que la meningitis en su gran mayoría es por etiología viral. El 51% de los pacientes aislados entre 2011 y 2014 de meningitis o encefalitis fueron por enterovirus, y el segundo de etiología son microorganismos de los cuales no podemos aislar, seguidos de la meningitis bacteriana. Esto sin cambios muy importantes en los últimos, después de 2010 en cuanto a la mortalidad, pero que es una mortalidad que ya bajó, pasó de ser del 20% en los años 90 a ser del 8 y 10% dependiendo pues, de la etiología. Sin embargo, en nuestro país, en los últimos años hemos visto un ligero aumento en la incidencia de meningitis, especialmente luego de la pandemia. Y si analizamos nuestra mortalidad, encontramos que nuestra mortalidad en cuanto a la población en general, para meningitis y para neumococo, es mucho mayor que en otros países, estando una mortalidad del 20% aproximadamente. También es importante evaluar que para este año 2023, el departamento de Antioquia es uno de los departamentos que presenta un aumento en la incidencia de meningitis aguda aquí en la comunidad. Y para el corte de la semana epidemiológica número 10, Antioquia ya ha acumulado 24 casos de meningitis bacteriana, siendo Medellín la mitad de ellos. En cuanto a la fisiopatología, debemos entender que es una fisiopatología heterogénea debido a que la causa de meningitis no es exclusivamente bacteriana, y es esta la que forma el modelo fisiopatológico que es más revisado, pero tenemos un germen que a través de la vasculatura o a través de la lámina cruciforme ingresa a estos órganos. ¿Cómo lo hace? Atraviesa la barrera hematoencefálica mediante unos mecanismos fisiopatológicos que son intrínsecos de cada uno de ellos, pero que finalmente lo que hacen es que desencadenan una respuesta inflamatoria que, si bien su objetivo principal es eliminar el germen, pues su perjuicio son espacios que terminan causando unos fenómenos vasculíticos y fenómenos inflamatorios tan importantes que causan trombosis, isquemia y vasoespasmo de los vasos meningitis, llevando a inflamación y a necrosis y muchas complicaciones que vemos hoy en esta gráfica. Entonces, el paciente con meningitis, siempre por esos mecanismos fisiopatológicos, es difícil aislar la meningitis de la encefalitis, pero el paciente puede presentar convulsiones, hernias extrasensorial secundaria hidrocefalia, edema cerebral e infartos vasculíticos o incluso también venosos asociados a la trombosis séptica de los venos. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de resonancia magnética cómo se produce edema cerebral, y en el estudio post-mortem de este paciente, esa se correlaciona con un fenómeno vasculítico y asociación de arteritis asociado al microorganismo como tal. Entonces, ¿en quién vamos a sospechar? La idea clásica lo recuerda es cefalea, fiebre y alteración del estado de conciencia, pero solo está presente en un 44% de los pacientes. Entonces, tenemos que tener el dilema entre la caña de pescar y la atarraya. Uno puede tener una caña de pescar que está muy introyectada, la sabe manejar muy bien, pero si no logramos captar todos los pacientes que posiblemente puedan tener meningitis, se nos van a escapar esos pacientes, y por eso puede ser que en Colombia tengamos aún el 20% de mortalidad y entre otras cosas también. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las etiologías, como les comentaba, son muy diversas. Aquí tenemos los principales virus, bacterias y protozoos que causan meningitis aguda aquí en la comunidad. Bueno, en toda la meningitis, porque también se sabe el filócoco que causa adquirida en el hospital. Bueno, los virus principalmente son los enterovirus, los herpesvirus y, en algunos países, los arbovirus. Dependiendo de la localización geográfica, será uno u otro arbovirus el virus del Nilo occidental. Un germen clásico,
pero en nuestro país posiblemente sea más importante el dengue y el Zika como otras causas pues, potenciales. En cuanto a las bacterias, las principales tenemos a la Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae, pero no deja de tener importancia la Listeria monocytogenes, especialmente en los grupos etarios que están en riesgo. Y es importante tener en mente que las enfermedades por protozoos es, si bien poco frecuente, no debemos eliminarla de nuestro arsenal diagnóstico, puesto que si bien son raras, ya les voy a comentar que tienen una evolución que es muy llamativa. Los pacientes tienen manifestaciones muy diversas, todas pues obviamente enfocadas en el sistema nervioso central. La mayoría de los pacientes, si bien la triada se presenta solamente en menos de la mitad, casi todos, casi el 100%, tienen al menos uno de los tres elementos de la triada clásica, por lo que por ahí puede empezar nuestro interrogatorio e irnos a evaluar que la presencia de cefalea, si bien va disminuyendo con la edad, no deja de ser importante en los ancianos. La rigidez de cuello puede tener un rendimiento que se va perdiendo también con la edad, pero la alteración del estado de conciencia puede ser una manifestación que con los años va cobrando cada vez más relevancia. Asimismo, el papiledema, que es clásicamente también una cosa que nos enseñan a buscar, es difícil de ver y está solamente presente en el 4% de los pacientes con meningitis. En cuanto a la etiología viral, los principales virus son los enterovirus, el virus herpes simple 2, el virus de la varicela zoster, el virus del Epstein-Barr y el virus de la parotiditis. Las manifestaciones son muy similares entre ellos, pero habrá algunas pistas diagnósticas en el físico del interrogatorio que nos orienten hacia la presencia de uno de sus agentes. Por lo menos para los enterovirus, la presencia de miopericarditis o de diarrea precediendo la enfermedad puede ser una pista muy importante. En personas más jóvenes también la aparición de herpangina, que es esas lesiones herpéticas en la mucosa oral y en la orofaringe. En cuanto al virus de herpes simple, es importante tener en cuenta que al encontrar el compromiso herpético en la zona genital, quiere decir que posiblemente estemos ante una meningitis por este virus en el primer episodio de la infección, es decir, la primera infección por herpes. También es el virus causante de la meningitis linfocitaria recurrente benigna, que son pacientes que les dan meningitis con recurrencia, es linfocitaria y no tienen complicaciones, que es causada por este virus que se llama síndrome de Montgomery. También tenemos a la varicela zoster, que es importante porque es una causa tratable o frecuente de la meningitis en la comunidad y se puede presentar sin herpes, es decir, no tiene ninguna manifestación, pero puede tener el virus en su sistema nervioso central. El Epstein-Barr y la parotiditis tendrán manifestaciones de su enfermedad prototipo, que es la mononucleosis infecciosa, y la parotidomegalia en este caso. También hay que tener en cuenta el dengue y el Zika, como hemos comentado. En cuanto a las bacterias, es, digamos, el que más básicamente conocemos, y tenemos el rash característico, que, pues, que nos describe como característico del neumococo, pero se presenta solamente en el 50% de los casos graves, y no es específico de neumococcemia, porque también se puede presentar en estafilococcemia y en meningitis por neumococo. Entonces, nos habla más bien de una enfermedad grave, un cuadro SID, donde debemos estar más atentos a las complicaciones de este paciente. Pistas importantes de mayores de 50 años, es donde se presenta la meningitis por Listeria monocytogenes, y en pacientes que tengan fractura de bases del cráneo hay que tener en cuenta al neumococo y al Streptococcus. En cuanto a las espiroquetas, si bien son menos frecuentes, no debemos pasarlas por alto, porque la meningitis sifilítica en una sífilis secundaria puede simular una meningitis aséptica, puede causar una meningitis aséptica, y principalmente se puede presentar con parálisis de los pares craneales y compromiso de par 7 o compromiso. La leptospirosis en países como el nuestro es una causa importante, puesto que el 80% de los casos de leptospirosis tienen meningitis aséptica y puede ser una manifestación única y grave. Entonces hay que tener dentro del pensamiento. Y la neuroborreliosis, que es la enfermedad del Lyme con el compromiso neurológico, es, digamos que se afecta luego del compromiso cutáneo, y si bien no es endémica en Colombia, cada vez más frecuente que atendamos pacientes que vienen de Estados Unidos y hay que tenerla dentro del diagnóstico en este caso. En cuanto a los parásitos, como les comentaba, son unos microorganismos que me pareció muy particular, porque vean aquí a la Naegleria. La Naegleria es un germen que se ubica, pues son amebas de vida libre que usualmente están en agua dulce o hirviendo si no fueron bien cloradas. Es importante porque estos gérmenes, si
si bien son poco frecuentes, tienen un curso que es altamente mortal, es decir, el 97% de los pacientes que tienen meningitis por un parásito se mueren. Un porcentaje importante se mueren en las primeras 24 o 48 horas del inicio de los síntomas, es decir, un cuadro muy agudo, muy fulminante. Y la otra parte, mitad de los pacientes tiene un curso que es algo más agudo, pero finalmente terminan muriéndose. No debemos dejar de lado la presencia de dispositivos, fracturas de base del cráneo, fracturas de cráneo con pacientes con TEC, el hecho de que se hizo un procedimiento, una punción lumbar o que hay una fuga de líquido cefalorraquídeo, porque en la actualidad el 40% de las meningitis son causadas o asociadas al tratamiento de la salud. En cuanto al examen físico, los signos meningios clásicos no tienen un rendimiento diagnóstico bueno, incluso puede ser malo. La sensibilidad del signo de Kernin y Lusinski es del 5%, es decir, la ausencia no nos puede subir el diagnóstico de meningitis. Y quizás el único signo que el examen físico tiene la capacidad de descartar la presencia de meningitis, pues de tener una baja probabilidad, es la acentuación del dolor con la agitación de la cabeza. Es decir, el paciente, al hacer así 2 veces, si no se le aumenta el dolor, es poco probable que tenga meningitis. Es posiblemente el único signo del examen físico que puede ayudarnos a descartar la sospecha. Estos gérmenes no son predilectos, pues, si bien su predilección es el sistema nervioso central, no es la única manifestación y no debemos buscar sinusitis u otitis media en estos pacientes. La presencia de neumonía, miocarditis, pericarditis, endocarditis, púrpura asociada o CID también, diarrea, compromiso hemodinámico, el síndrome de Marfan-Effelin, que es la hemorragia suprarrenales que da choque, y como estaba contando, manifestaciones cutáneas de las enfermedades. Estos pacientes se pueden complicar, es altamente probable que presenten convulsiones, edema cerebral, hidrocefalia, infartos, que eso los lleve a secuelas neurológicas importantes, por lo que debemos buscarlas con prontitud. Y el diagnóstico de la meningitis no es solamente cosas infecciosas, si bien podemos estar ante la fase inicial de una meningitis crónica, es decir, una meningitis tuberculosa, un absceso cerebral, una meningitis por hongos, no debemos olvidar que existen otras enfermedades como la carcinomatosis de las meninges, o el lupus, el neuro-BC, la vasculitis, el neurosarcoidosis, o incluso medicamentos como el trimethoprim que pueden dar meningismo similar a la meningitis aguda o a una meningitis aséptica. Entonces, cuando tengamos la sospecha, tenemos que tener siempre en la mente, uno, el examen físico de interrogatorio no son suficientes para yo confirmar o descartar mi sospecha. Entonces, meningitis sospechada debe llevar a una punción lumbar, sí o sí. Que aunque asterisco, habrá algunas consideraciones que vamos a mencionar más adelante, pero siempre en la mente es meningitis sospechada, punción lumbar. Donde estemos, hay que entrenarnos para hacer la punción lumbar de la mejor forma posible. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo y dónde la vamos a hacer? Hay que actuar rápido, porque entre más tiempo nos demoremos en hacer la punción lumbar, peor le va a ir al paciente. En un registro que evaluó 47 hospitales del Reino Unido, encontraron que el tiempo promedio entre que el paciente ingresara al hospital y se hiciera la punción lumbar era de 17 horas. Y que cuando se retrasaba más de 6 horas el inicio del antibiótico con respecto al ingreso del paciente, la mortalidad aumentaba mucho. Y se asociaba también a secuelas neurológicas y que por inicio del tratamiento antibiótico sin hacer la punción lumbar no se puede identificar un germen y se aumentaran también los costos de la atención. Debemos tener en cuenta que la meta es que la punción lumbar se haga en la primera hora tras el ingreso y que, a pesar de que por algún motivo los contraindicaciones que vamos a ver, iniciemos antibioterapia empírica, el cultivo pierde una sensibilidad, sí, pero no deja de servir, a pesar de que el paciente lleve 4 horas de antibióticos y se esteriliza más o menos a las 48 horas. Entonces siempre hay que tomar cultivos. La pleocitosis nos va a seguir sirviendo incluso hasta 3 días después de iniciar el tratamiento antibiótico efectivo. Entonces, sí o sí hay que hacerla, pero aunque necesitemos iniciar el tratamiento antibiótico empírico antes, eso igual nos puede servir para aclarar el diagnóstico del paciente. Y tenemos pues hay que tener siempre en la mente a quienes le vamos a hacer una neuroimagen antes, pero siempre con la premisa que una neuroimagen mal indicada lo que va a hacer es retrasar el inicio del antibiótico. En esa corte se encontró un retraso antibiótico con el uso de neuroimagen, que era aproximadamente de 2 horas,
Y eso lleva a peores desenlaces, pero las contraindicaciones que hay que tener en mente son los que nos recomienda la INSA en la guía del 2004, que son los signos neurológicos focales, la presencia de papiledema, un estatus convulsivo, no es que el paciente haya convulsionado, sino que esté en estatus convulsivo, o que tenga un plazo menor de 12 o que tenga un rápido deterioro de ese mismo. ¿Y de dónde sale como la recomendación de hacer una tomografía antes de la punción lumbar? Es que tenemos miedo de que el paciente se herne y se muera por eso. ¿Eso de dónde sale? La punción lumbar la hacemos hace más de 100 años. Eso fue en 1891, cuando se hizo la primera punción lumbar. Y desde entonces, a pesar de que ha pasado todo este tiempo, aún no sabemos bien si el paciente se va a herniar o no se va a herniar. Entonces, aquí les presento los estudios clásicos donde se describió en qué pacientes posiblemente se iba a herniar después de hacer una punción lumbar. Y vean que estos estudios se hicieron antes de que existiese la tomografía. Y eran pacientes que el evaluador encontraba papiledema. Por eso la recomendación clásica de los profes era siempre, si tiene papiledema, no hacer la punción lumbar porque se va a herniar. Es a raíz de estos estudios la sospecha de un tumor cerebral o signos que hicieran clínicos sospechar que tuviese esta enfermedad. Y vean que en promedio la presencia de una complicación grave, de una hernia seguida de la punción lumbar, era del 1.5% de todos los pacientes que se le hacía punción lumbar. Y las reglas de predicción que utilizamos, esa que les estaba comentando de la INSA, lo que muestran no es quién se va a herniar, intentan predecir quién va a tener una tomografía anormal. Entonces, hay un sesgo importante porque esas 4 reglas de predicción salieron de 2 cohortes que no han sido validadas externamente y no todos los pacientes en esos estudios tuvieron tomografía. Es decir, posiblemente el efecto pues, de esta recomendación esté algo magnificado. Y por lo menos, aunque existen muchos ejemplos en la literatura, les traigo este ejemplo. Hay una cohorte de neumococo de encontraron 75 pacientes, de los cuales el 8% tuvieron una lesión cerebral y el 80% de los que se herniaron antes de herniarse tenían una tomografía normal. Entonces, eso, digamos que no ha logrado cambiar del todo. Posiblemente con los años vamos a entender más qué pacientes van a presentar una herniación posterior a la punción lumbar, que realmente nos contraindica la realización de esta. Pero, por lo menos estos autores quisieron reevaluar eso. En 2009 es una fecha importante allá en Suecia porque ellos en ese año, en la vía de meningitis, le eliminaron la recomendación de que si el paciente tenía un rango menor de 12, no se llevara a punción lumbar. Y este autor quiso evaluar qué pasó con el uso de antibióticos antes y después del cambio en esa recomendación. Y ellos muestran cómo en esta cohorte en general el uso de tomografía se asoció a un retraso en el inicio del tratamiento antibiótico de 1.6 horas, pero vean que antes y después del cambio de la recomendación hubo un incremento significativo en los pacientes que iniciaban antibiótico antes de 2 horas y una disminución significativa en aquellos que se demoraban 3 o más de 12 horas en iniciar el tratamiento antibiótico. Y nuevamente nos recuerdan que existe una correlación entre el tiempo al tratamiento y la probabilidad de muerte por meningitis. Este estudio son más interesantes porque en este quisieron evaluar en una cohorte prospectiva en Países Bajos cómo era la evolución de la meningitis. Y para esta publicación se hace énfasis en la presencia de complicaciones asociadas a la punción lumbar, específicamente el paciente que presenta muerte. Este estudio se hizo pues, a través de un centro pues, de referencia nacional allá en Holanda, pues, en Países Bajos, que recoge el 90% de las muestras microbiológicas del país. Entonces, a raíz de esas muestras, ellos evaluaban los valores clínicos, epidemiológicos y las imágenes de todos los pacientes. Y como valor agregado, este estudio tiene que, de forma independiente, 4 neuroradiólogos evaluaban todas las tomografías que tuviera el paciente para decir qué pacientes tenían elementos o no para tomar la decisión de hacer una punción lumbar de forma cegada. Es decir, en el centro que atendían al paciente hacían su tomografía y tomaban la decisión de forma independiente. Pero adicionalmente, el neuroradiólogo, pues los 4 neuroradiólogos evaluaban la tomografía de forma independiente cada uno para aplicar nuevamente los criterios y evaluar qué características se pueden o no correlacionar con el paciente presente herniación. Entonces, este estudio nos muestra que recogieron casi pues, más de 1.500 pacientes y los criterios de entrada eran que tuvieran un rango al inicio mayor de 8, pero que se deteriorara durante la estancia,
en las 8 horas posteriores a la punción lumbar, o que tuvieron un Glasgow menor de 8 de entrada, o para decir, el paciente murió por la punción lumbar, el paciente que muriera los 7 días posteriores a la punción lumbar, sin otra causa no explicada y que no presentara mejoría antes de la punción. Es decir, si usted tiene una meningitis de punción lumbar, mejora con el tratamiento, pero luego muere, no entraba como muerte por la punción. Entonces, vean que los 47 pacientes que presentaron deterioro asociado a la punción lumbar, la mayoría eran meningitis por neumococo. La gran mayoría tuvieron un Glasgow menor de 10 desde el inicio y es importante que el 40% tiene una tomografía normal antes de la punción lumbar. ¿Cómo los incluyeron ellos? Pues tuvieron 100 pacientes que cumplieron los criterios de deterioro, pues que eran menor de 8 y se deterioraron, o un Glasgow de entrada menor de 8, que era más o menos el 6.5% de la cohorte. De esos, a 53 pacientes se le encontró otra causa de muerte, el estudio de autopsia o en una siguiente evolución pues, durante su hospitalización. Y solamente el 3.1% no tuvo otra causa aparente que hubo complicación distinto a la realización de la función lumbar. Entonces vemos que en la era pretomografía el 1.5% de los pacientes se complicaban y en la era posttomografía el 3.1% de los pacientes se complicaban. Entonces, también es importante ver qué dijeron esos neuroradiólogos que valoraron la imagen. Vean que los 47% de los 47 pacientes que se herniaron, ellos lo parearon con 47 controles que no tuvieron complicaciones y que tuvieron una evolución favorable con el tratamiento. Encontraron que de los 4 neuroradiólogos vieron que el 42% de esos pacientes controles no tuvieron hallazgos en la tomografía que contraindican la punción lumbar. Y el 51% de los pacientes que sí se herniaron no dijeron que no tenían contraindicación para la punción lumbar. En cuanto a los que dijeron que sí tenían contraindicación y hubo concordancia de los 4 evaluadores, vean que el porcentaje de contraindicación es similar en ambos grupos. Entonces, ahí me surge una pregunta. Entonces, la meningitis hace que el paciente se herne. Pero la pregunta es si la punción lumbar es el evento desencadenante o es la meningitis y otros mecanismos fisiopatológicos lo que hace que finalmente el paciente se herne. Y también otra pregunta importante es si la tomografía es lo suficientemente buena para definir quién se va a herniar y definir quién debemos contraindicar en la punción lumbar. Sin embargo, no podemos obviar que existen 60 años de evidencia donde nos dicen que hay ciertos pacientes que definitivamente sí tienen un mayor riesgo y debemos apoyar a los expertos. Y las recomendaciones de las guías que nos dicen una contraindicación para realizar la punción lumbar es que tenga una plaqueta menor de 40.000, un INR menor de 1.5 o que tenga presencia de anticoagulantes, esto para revertir y corregir estos trastornos antes de hacer la punción lumbar. Y en esos pacientes que les estaba comentando debemos hacer una neuroimagen en búsqueda de alguna lesión que nos contraindique, como cuáles, como infección del sitio, pues uno vaya a ver una infección del sitio operatorio donde va a ser la punción, ahí no debería hacerla porque va a inocular gérmenes al sistema nervioso central, que presente en la tomografía o en la resonancia una masa en la fosa posterior, una malformación de Charlie o una lesión ocupante de espacio que tenga efecto de masa. En esos pacientes debemos evitar la punción lumbar. Y siempre recordemos que el hecho de que retrasemos la punción lumbar no implica retrasar la terapia antibiótica empírica. Debemos hacerlo con buena técnica. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden tener una complicación grave, pero la mayoría van a tener cefalea postfunción leve o dolor en el sitio de la función. Los factores de riesgo más importantes son que ya tenga cefalea crónica, que usemos una aguja cortante, que el diámetro de la aguja sea grande, o que el paciente tenga antecedente de demencia, o que esté ansioso también durante el procedimiento, también confiere el riesgo. ¿En dónde debemos realizar la punción lumbar? Hay que ubicar al paciente en posición fetal, en el decúbito lateral, con la flexión de las rodillas hacia el tronco, y ubicar con ayuda de las espinas ilíacas, buscar el espacio intervertebral, el L4, L5 o el L3, L4. La punción se realizará a través de las hipófisis espinosas con una inclinación de 15 grados. Si quieren, aquí está el video en inglés, si quieren extender el cuello para ver cómo se ve, cómo hace la punción lumbar. ¿Lo van a escanear? Siempre hay que tomar 3 tubos para hacer las muestras microbiológicas y el citológico líquido se coloca aquí. ¿Cómo vamos a prevenir que esa cefalea por punción? Hay que tener en cuenta los factores de riesgo, pacientes jóvenes, historia de cefalea
que hayan tenido ya una complicación previa a una punción lumbar, el uso de una aguja 25, no más de 4 intentos, el líquido cefalorraquídeo se debe extraer de forma pasiva, no se debe aspirar, y podemos recolectar incluso hasta 30 mililitros sin ningún problema. El paciente, si se utiliza anestesia local o si el paciente se queda en reposo luego de la punción lumbar, eso no va a cambiar en nada los desenlaces. Entonces, cuando vamos a ver el líquido de entrada, vemos si tiene pues, una coloración de agua de roja, que es la coloración normal de él, o si lo vemos turbio. También hay que medir la presión de apertura, que va a estar aumentada en la mayoría de los pacientes con meningitis. Aquí tenemos una tabla comparativa de las características de cada una de las etiologías. Entonces, vemos como la etiología bacteriana, la clave es que van a tener una glucosa consumida con unas proteínas elevadas y van a tener una pleocitosis con predominio neutrófilo. La causa viral va a provocar los linfocitos y la glucosa va a estar normal o levemente consumida. En cuanto al cráneo, el cultivo es importante siempre hacerlo porque tiene un buen rendimiento. El cultivo, el grano son positivos en el cráneo al 90% de los casos y nos puede ayudar a dirigir la terapia de forma oportuna. Hay que tener en cuenta que el listeria monocitógenes, solo el 30% se tiñen al cráneo, por lo que el cultivo va a ser importante, a pesar de que el estrés antibiótico sigue disminuye su rendimiento, continúa siendo del 50% a 2 horas de tratamiento antibiótico. E igual, si no tiene procitosis, también es importante cultivarlo porque el 10% de los meningococos no tienen procitosis al inicio del caso. Bueno, en cuanto a los estudios moleculares, volvemos al dilema entre la araña pescar y la tarta. ¿Por qué? Porque podemos tener un estudio muy dirigido a través de lo que podemos encontrando o podemos utilizar una tabla que es una RAI para intentar captar más microorganismos. Sin embargo, hay que entender que estos son costosos, ninguno ha sido evaluado de forma prospectiva en un estudio clínico aleatorizado que nos muestre que eso va a cambiar desenlaces duros, pero en realidad, pues si usted identifica rápidamente sus germes, si hay cortes que muestran que usted puede disminuir estancia hospitalaria, estancia y costos asociados a la atención debido a la disminución del uso de antibióticos y otras complicaciones debido al tratamiento oportuno. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la probabilidad pretest. Es decir, en qué pacientes yo voy a hacer un film array de líquido cefalorraquídeo. No todo paciente con esta locura dice que si llega a función lumbar, se debe hacer el líquido de film array, porque lo que hay que tener en cuenta es esa probabilidad pretest. Hay que tener un cuadro clínico sugestivo, tener en cuenta qué patógenos evaluar el film array. Entonces tenemos en la, pues más son 3, pero estos son los 2 más importantes, el PureFire y el Tachman Array. Entonces, este tiene 21 gérmenes, pero vean que incluso hay gérmenes que no están asociados con frecuencia en meningitis aguda e incluso en meningitis, causas de meningitis crónica. Entonces, el más disponible y el más estudiado es este que está aquí, que evalúa estos 14 patógenos. Hay que tener en cuenta que para los virus, especialmente los herpesvirus, tienen mejor rendimiento las PCR individuales para cada virus, por lo que la presencia de un falso negativo de este se puede confirmar con una PCR específica para cada uno de los virus. Entonces, comparemos en pues, o sea, la prueba pretest nos la va a dar el líquido cefalorraquídeo. Es un cuadro clínico subjetivo de la función lumbar y encuentra unos hallazgos importantes del líquido cefalorraquídeo. Si a eso le hace un film array, usted va a tener en cuenta que pues, una etiología bacteriana pues, espera encontrar uno de estos gérmenes. Si no encuentra ninguno de estos gérmenes, no quiere decir que el paciente no tenga meningitis. Lo que quiere decir es que tiene posiblemente otro germen. Lo mismo, si tiene una etiología que parece ser viral y no encuentra ninguno de esos gérmenes, posiblemente lo que tenga es otro virus. Entonces, ¿cuál es la positividad en nuestro medio? En Latinoamérica y en Colombia hemos evaluado esto y ven que el rendimiento es el film array es positivo en el 20% de los casos evaluados, hasta el 15% incluso en algunos otros estudios. Pero vean, por ejemplo, en Brasil, este estudio tuvo una positividad de 45% y es porque ellos escogieron mejor a qué pacientes le iban a hacer film array, teniendo en cuenta los resultados del líquido cefalorraquídeo. Entonces, es que el film array no confirma ni descarta la presencia de meningitis, sino lo que nos hace es un diagnóstico rápido de esos 14 gérmenes y un buen prueba. Es decir, si usted no tiene una prueba positiva en ese germen, lo que tiene que buscar es qué otro germen puede estar causando la enfermedad. Otras pruebas que podemos evaluar es el antígeno de NACES para cada una de las bacterias, especialmente para hemófilos, para neumococo, para meningitis y E. coli, donde si bien tienen un buen rendimiento diagnóstico, estos no se asocian con un cambio en la terapéutica y no tienen muy buena acogida en la comunidad. Y la inmunocromatografía sirve como un método bueno para el diagnóstico de neumococo, pero aún no es suficientemente variado ni extendido, pero tiene una sensibilidad y una especificidad que es cercana al 99%. En cuanto a la sífilis, vamos a hacer las pruebas no treponémicas de líquido cefalorraquídeo y los virus
es clave la presencia de la serología con IgM para ese virus en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué IgM? Porque la IgG atraviesa la membrana hematocefálica, pero la IgM no. Entonces, la presencia de IgM intratecal lo que nos hace pensar es que se está produciendo la inmunoglobulina ahí por la infección. En cuanto a otros parásitos, es difícil hacer el diagnóstico. Vean que incluso en Estados Unidos, en las cohortes, solamente el 27% de los pacientes tuvo diagnóstico antes de morirse, el resto fue en necropsia. Tenemos que tener en cuenta que la eosinofilia va a ser lo predominante. Hay que tener el líquido con riboflavin y hay incluso PCR para la cantonera, entonces hay que tenerlos también en cuenta ahí. Recordemos las etiologías, pues como les comentaba, si los estudios iniciales no nos dicen qué etiología tiene el primer no logra identificarlo, pues hay que tener en cuenta que existen otras etiologías que posiblemente estemos evaluando, o incluso un diagnóstico diferencial no infeccioso. Entonces, recordando, el algoritmo es: si usted sospecha una meningitis, tiene que primero preguntarse si el paciente tiene unas características de alto riesgo para tener una alteración en la punción lumbar. Que no quiere decir que no le vamos a hacer punción lumbar, sino que hay que evaluar antes y debemos iniciar tratamiento antibiótico empírico antes de la punción lumbar para no retrasarlo y no afectar la mortalidad. Si hacemos la punción lumbar, pues iniciamos tratamiento antibiótico, iniciamos y ajustamos según los resultados del GRAM y el FINORA. Y en caso de encontrar una alteración con efecto de masa, asesorarnos de un experto en neurocirugía y neurología para definir el proceso a seguir, y si no hay efecto de masa, podemos proseguir con la punción lumbar. Entonces, como conclusiones, tenemos que la meningitis es una enfermedad con alta mortalidad, que es frecuente, que está aumentando en nuestro medio, que la vacunación no ha disminuido su incidencia, pero recientemente estamos viendo un aumento en su incidencia. Debemos insistir en la vacunación y lo comentaremos el viernes. Debemos reconocerla temprana, hacer punción lumbar para poder ofrecer el tratamiento oportuno. Muchas gracias. No, exacto, neumococo. Bueno, pues porque alcancé a estar en la charla, parece muy buena, muy completa la revisión. Yo creo que el mensaje pues para todos es no demorar la terapia antibiótica, ¿cierto? Muchas veces nos enfrentamos a pacientes en menores niveles de atención con una sospecha de meningitis y pues no debemos retrasar el tratamiento antibiótico oportuno antes pues, de remitirlos o asesorarnos con alguien que pueda hacerle una punción lumbar. Para ustedes que van a hacer, pues creo que están próximos a hacerlo.